nuestro tema, el petro, ayer lo anunció el presidente, se había ya generado bastante expectativa con respecto al petro y bueno, hay muchísimas dudas aún y cuando, bueno, ayer se presentó oficialmente, se dieron datos, se han realizado trabajos especiales, pero bueno, siempre hay espacio para la duda y saber qué viene con el petro y una de las grandes preguntas, ¿ayudará a salir de la situación económica compleja que afronta el país la incorporación del petro? La respuesta evidentemente sí. Ahora, vamos a hacer, para ser pedagógicos con toda la gente que nos escucha, vamos a buscar a decir qué es el petro. El petro es una criptomoneda, pero sobre todo es una moneda, hay que tomarlo en cuenta. Una moneda que tiende a ser una divisa, y ya vamos a explicar qué significa la diferencia entre moneda y divisa. Una moneda no es más que una, como decía Carlos Marx, una mercancía de cambio. Otras palabras, es una suerte de circunstancia que permite los intercambios entre diferentes mercancías de forma que son heterogéneas, es decir, cosas que uno cambia, por ejemplo, audífonos por pan o por tazas o por lo que sea, y lo hace a través de la moneda. Una moneda debe tener 4 características básicas. La primera, tiene que ser un medio de intercambio. Eso es lo más importante, algo que sirva para que, dado que yo quiera comprar pan y lo que produzco son flores, entonces yo vendo las flores por un dinero y luego compro el pan. Eso es un mecanismo de intercambio. Luego, es un depósito de valor, es decir, cuando yo tengo trabajo y después que he comprado mis bienes, por decirlo así, en casa, esos bienes me va a sobrar supuestamente un dinero. Entonces simplemente yo lo guardo en esa mercancía llamada dinero y tengo un ahorro que representa un valor el cual voy a convertir más adelante. Luego es una unidad de cuenta para poder evaluar realmente los bienes y los servicios que se producen en una sociedad o inclusive a nivel personal. Cuántos activos tiene la persona valuados en una determinada moneda. Y una reserva para imprevistos. Usualmente escuchamos aquello de que, mira, la gente, voy a guardar por si acaso, no sé qué me va a pasar más adelante y tengo un dinero para solventar aquello. Bueno, esas son las 4 funciones básicas de una moneda. La confianza, profesor, también se incluyen en... Por supuesto, el marco de la confianza viene dado por 2 elementos. Primero, el respaldo de la moneda y que es fundamental en todo esto. Las monedas se iniciaron en China. Y en China simplemente era un papel que le daba a alguien que le guardaba el oro a otras personas. Eso, por supuesto, ese respaldo, esa confirmación de la persona que guardaba el oro, daba respaldo al papel que decía que esa persona tenía X cantidad de oro. Luego, con el tiempo, han venido variedades. La moneda tenía valor intrínseco, por decirlo, o sea, una moneda acuñada en oro y plata tiene valor intrínseco. Después de la Segunda Guerra Mundial, para hacer el cuento corto, de Bretton Woods, se coloca el dólar, o sea, se impone el dólar, ¿por qué decirlo con esa palabra? Se impone el dólar como moneda de intercambio y reserva internacional. Y esa moneda estuvo respaldada en el patrón oro. En otras palabras, a $35 la onza, que era el respaldo de cada dólar que se emitía en papel. Y después del 71, en Estados Unidos, simplemente Richard Nixon, a raíz de la sobreemisión de monedas que hicieron con base a la guerra de Vietnam, descarta el patrón oro y entonces empiezan a hacer todas las monedas del mundo, monedas fiduciarias. En otras palabras, monedas que están basadas en la confianza que se tiene de una promesa de pago. En pocas palabras, una moneda no es más que papel, pero se supone que si yo recibo esa moneda y otra persona me la acepta, ahí hay una promesa de pago. Y esa promesa de pago es la que nos va a permitir justamente el funcionamiento del intercambio comercial hacia adentro de una economía y, por supuesto, en el mundo entero. En el mundo entero hoy en día hay varias monedas de reserva internacional. Hay 4 principalmente. El dólar estadounidense, el yen, que fue después convertido en moneda que no ha tenido mucha aceptación, el euro, el euro, que es como lo decía William Clark, es el intento más serio de enfrentar la hegemonía del dólar estadounidense. Y el yuan, que es la moneda que emerge del crecimiento de la República Popular China, de ese crecimiento sostenido e imparable
e imparable en los últimos años. Hay otras monedas que no vamos a hablar, otras divisas que no vamos a hablar en este momento, pero indiscutiblemente esas 4 divisas son fundamentales. Hay otras monedas que hoy en día están intentando impulsarse, como que es el caso del rublo ruso. Pero el rublo, indiscutiblemente la economía rusa ha sido objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos justamente para afectar a ese país, así como lo han hecho con Venezuela. Ahora, profesor, ¿el petro pudiera a futuro sustituir al bolívar? La pregunta es maravillosa. Hay que homologar el petro con el bolívar. Yo lo pongo de esa manera. ¿Por qué? Porque la moneda de curso legal, según el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el bolívar. Y no solamente tiene un significado desde el punto de vista del intercambio, que es nuestra moneda, no, sino que tiene un valor simbólico, que es la figura del libertador en el fondo, que es lo que de verdad genera la confianza y el honor de llevar ese nombre. Por supuesto, eso es parte de los avatares de esta guerra económica, de la guerra no convencional, cuya una de sus aristas es la guerra económica, el ataque económico a la nación y, por supuesto, el objetivo de golpear nuestra moneda, justamente golpear el gentilicio nacional, golpear el amor propio de los venezolanos. Por lo tanto, el petro debería ser un mecanismo para rescatar el valor de la moneda, tal como lo dijeron aquí mismo en el canal un par de profesores en días pasados, que hay que, yo le pongo la palabra homologar. La homologación de la moneda del bolívar con el petro tiene que ser. El petro debe verse como una suerte de unidad de cuenta que nos sirva a nosotros para apuntalar el crecimiento y bypassear, por decirlo así, dejar de lado el acoso financiero que la nación tiene en este momento. Pero si el petro se homologa con el bolívar, ¿cuál sería Hay que hacer una conversión monetaria. ¿Cuál sería exacto la guía para eso? ¿Sería Bitcoin? O si sería el mismo costo que anunció el presidente por cada petro, el precio de un barril, por ejemplo. Ayer arrancó en 55, pero ya se colocó en 60 Me dólares. acabas de poner de jonrón, me acaban de ustedes dos de poner de jonrón la pregunta. El punto focal es el siguiente: si el petro venezolano va a estar respaldado en el barril de petróleo por ahora, porque hay que decir que a eso se le va a sumar una cesta de otros componentes, entonces el petro venezolano tiene que ser un apuntalador del bolívar, el cual forzosamente el Banco Central en algún momento tendrá que realizar las relaciones necesarias para relacionar ese petro con ese bolívar, porque nosotros no podemos, si nosotros dejamos que el petro galope solo, el petro mata al bolívar, en pocas palabras. Y el bolívar es la unidad de cuenta básica de la nación venezolana. En pocas palabras, el petro tiene que ser un mecanismo de fortalecimiento al bolívar, y el bolívar por supuesto, tiene que tener entonces un respaldo, y el respaldo podría ser, eso se viene hablando desde hace mucho tiempo, en un respaldo en las riquezas naturales del país, que pocas no son. Venezuela tiene la reserva de petróleo certificada más grande del mundo, 315.000 millones de barriles. Pero a juzgar por lo que ha publicado el Geological Survey de los Estados Unidos desde 2008 y luego recientemente el año pasado, la reserva de petróleo, lo rescatable de petróleo en el sur del país, petróleo por supuesto pesado y extrapesado, está en el orden de los 765.000 barriles de petróleo, lo cual significa que eso es mucho más que las reservas del Medio Oriente, en el cual ya hay países que han empezado su proceso de declinación, ya se ve que hay una declinación o por lo menos un nuevo aumento, en el caso reciente de Arabia Saudí, y eso pone a Venezuela en una condición sumamente importante, pero también sumamente riesgosa. A eso hay que sumarle las inmensas reservas de oro que durante 500 años, que la gente cree que se están llevando el oro en el siglo XX, no, durante 500 años se han llevado el oro de Venezuela. Unas veces más, otras veces menos. Y ni que hablar lo que hay en coltán, caolín, torio, uranio, etcétera, que se lo siguen llevando de Guayana, y hay que decirlo así.
Ahora, profesor, sabemos que la guerra económica se ha acentuado durante los últimos años. Sin embargo, la extracción del papel moneda venezolano no es nuevo por parte de algunos factores mafiosos de Colombia. Lo hicieron en los años 80 tratando de llevarse los billetes de 10 y 100 bolívares. En los años 90 se llevaban nuestro níquel. Recordemos aquellas monedas de níquel que desaparecieron totalmente. Bueno, ¿cómo blindar para que no ocurra con el petro esta misma situación y que se siga repitiendo lo que está ocurriendo, que se lleva nuestro papel moneda? El punto focal aquí es lo siguiente. Vamos a ver el caso de hoy porque el tiempo apremia. El punto focal es que Colombia no tiene reservas petroleras y no tiene capacidad de refinación como para lograr abastecer su mercado interno. Entonces, desde tiempos de Uribe, 2004, Uribe lanza 4 decretos, el 2337, 38 y 39 y 40, y luego eso, y Pastrana, 4 años antes, había lanzado un decreto en el cual hablaba de la libre convertibilidad bolívar-peso en la frontera. El peso colombiano siempre estuvo por debajo del valor del bolívar, dada la solidez del bolívar por la economía venezolana. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos? Simplemente, como parte de ese ataque contra Venezuela, simplemente el dólar today no es más que el reflejo de un dólar Cúcuta, el cual se basa simplemente en la búsqueda simplemente de la moneda en papel en Venezuela para poder comprar gasolina venezolana, que es la más barata del mundo, poderla llevar a Colombia y venderla con márgenes inmensos que permiten darle empleo de manera informal a 18 millones de personas alrededor de la frontera con Venezuela. Entonces, esa situación es lo que ha llevado a la devaluación de nuestra moneda, amén de los intereses políticos de la oligarquía colombiana. Y hay que decirlo de esta forma, oligarquía, porque no tenemos nada con respecto al pueblo colombiano, no tenemos amigos que han nacido en lo que antes fue Nueva Granada y Cundinamarca, pero definitivamente ese es el punto focal acá. Entonces, la extracción ilícita de nuestra gasolina tiene mucho que ver con 2 factores que los hemos tratado en el pasado con Dair, por cierto, hace varios años, que tiene que ver, 1, con la carencia que tiene Colombia, 2, con el hecho de que Colombia es un país que tiene 13 tratados de libre comercio, 13 tratados de libre comercio que le enfocan con un enfoque totalmente neoliberal, con una economía bien extraña, porque parte de la economía está asignada, entre comillas, en lo que todos conocemos que es la economía colombiana, la parte de producción agrícola y demás, pero tiene una parte de la economía que es la que no sale reflejada justamente en su balance de pago y en sus indicadores económicos, que es la economía de la droga, y hay que decirlo por toda la calle del medio. Nosotros estamos al lado del productor de cocaína más grande del mundo, el estado productor de cocaína más grande del mundo y el principal productor de heroína del hemisferio occidental. Le están llamando por tele. Mira, profesor, ¿quién lo está llamando? ¿Le atiendo la llamada yo, profe? No. Ok. Está bien. Así. No importa, vamos a está dejarlo bien. así. Perdónenme la digresión. No se preocupe, retomamos. Y el hecho es de que en un estado que obtiene dólares por la vía de la cocaína, indiscutiblemente tiene que drenarlos de alguna forma. Y de ahí lo que un periodista en este mismo canal en estos días dijo, que algunos bancos venezolanos, no voy a mencionar cuáles, definitivamente tenían las cuentas mediante las cuales se le pagaba a venezolanos por comprarles la moneda. Entonces, eso se da por ese factor, porque hay una relación directa, se ve clarito, entre narcotráfico, lavado de divisas y extracción, contrabando de extracción desde Venezuela. Entonces, la medida, volviendo al caso, al tema central del programa, la medida del petro es un mecanismo para nosotros poder atacar esa situación, porque hay que volver a fortalecer la moneda venezolana para evitar ese contrabando de extracción, para evitar que la gente que produce aquí en Venezuela, en vez de venderle las cosas a los venezolanos, caiga en ese juego inducido a través del dólar today y dólar Cúcuta de ir a buscar dólares a Colombia,
de ir a buscar dólares a Colombia para poder, bien sea capitalizar ese dinero fuera del país, garantizar la reserva de valor, lo que hablábamos de eso, y por otra parte, desabasteciendo totalmente el mercado nacional. Profesor, hay otro punto que no hemos abordado, ya casi que estamos en la recta final del programa. ¿Cómo queda el petro con respecto a las sanciones del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué impacto tiene? Magnífico, Dair. Lo más importante aquí es que el petro no entra dentro del sistema de monedas convencionales manejadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y por lo tanto no está a expensas de lo que es las acciones de la Reserva Federal, cuyo objetivo simplemente es la manipulación de un papel que no tiene respaldo. En otras palabras, el dólar. Pero el dólar no tiene respaldo de ningún tipo. Venezuela está haciendo con el petro una inmensa revolución, y hay que decirlo así. ¿Qué fue lo que hizo que el comercio internacional se solidificara? Que Estados Unidos tuviera 30 años después de la Segunda Guerra Mundial exportando el 50% de las mercaderías del mundo. Bueno, dos cosas. La primera, una de ellas es justamente la moneda. La moneda, ellos crearon una moneda respaldada en oro para que todo el mundo tuviera que utilizar su moneda para apalancar su economía. Con esa misma moneda le dieron créditos a Europa, el Plan Marshall. Con esa misma moneda básicamente sometieron a la América Latina a comerciar en dólares durante todo ese tiempo, y no solamente a la América Latina, se la impusieron al mundo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Venezuela? En vez de jugar a favor del dólar estadounidense, que es una moneda que está por caerse cualquiera de estos días, y yo sé lo que estoy diciendo y puedo argumentarlo y de dónde saco las informaciones aquí, Venezuela tiene que jugar su propio juego, y ese juego es crear una moneda que nos permita a nosotros interactuar internacionalmente y propiciar inversiones en el país sin pasar por el dólar estadounidense y sin depender inclusive de muchas monedas en el mundo.